Mire, no hay respuestas, ni una ni varias, lo suficientemente convincentes que expliquen el rechazo histórico de la provincia a implementar el protocolo de aborto no punible que sugirió implementar en todo el territorio nacional la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2012, cuando le dio un aval claro y contundente a un aborto que se le había practicado a una menor de 15 años en Chubut, la que había quedado embarazada tras sufrir una violación por parte de su padrastro. La violación de la pequeña se había consumado en el 2010. La niña y sus familiares consiguieron, luego de un largo y doloroso peregrinar, que la Corte de Justicia de aquella provincia avalara la interrupción del embarazo. Sin embargo, el caso llegaría hasta la Corte Nacional, la que además de consentir y de acompañar la decisión de la justicia chubutense, ordenó que se implementara en todo el país una guía a seguir para los casos de aborto no punibles permitidos en el Código Penal argentino desde 1921. La participación del máximo Tribunal de Justicia del país resultó ser fundamental y decisiva. ¿Por qué? Porque estableció que cualquier mujer embarazada producto de una violación está en condiciones de acceder al sistema público de salud para que se le practique un aborto en caso de que así lo requiera. Y desde ese fallo en adelante, conocido como el caso FAL, a ninguna mujer en esas condiciones y que requiera abortar se le tiene que exigir una denuncia policial o judicial para acceder a la práctica. Y lo más importante de todo, desde ya, que tiene el derecho de que el Estado le responda en consecuencia con su deseo, bajo la única condición de presentar una declaración jurada con su firma. El debate por el aborto legal, el que se cerró esta semana, aparentemente, con el caso del rechazo del Senado de la Nación en la madrugada del jueves, de ninguna manera sepultó el tema que ha dividido a la sociedad. Como muchos interpretan, más tarde o más temprano, el país madurará y aceptará el ejercicio del derecho de la libre elección de la mujer a decidir por su cuerpo y a comprender y entender más que nada que la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a abortar si no lo desea. La legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a abortar si no lo desea, por las razones que tenga, sean religiosas o morales. Pero la legalización sí le permitirá a quien no a acceder a la práctica en condiciones de higiene y seguridad garantizada. Tan simple y contundente como eso. Además, el impacto de la aparición pública en la agenda política del tema obligó a muchos a dar respuestas, empezando por la provincia que se ha negado a implementar el protocolo que sugirió la Corte Nacional. Ayer mismo, la ministra de Salud, Elizabeth Crescitelli, debió ensayar algunas respuestas por la aplicación del protocolo y también por la prohibición que existe en Mendoza desde el 2009 para que en el ámbito privado se comercialice el misoprostol, que es la droga que se utiliza para inducir al aborto. Probablemente se trabaje en la derogación de esta prohibición, de esta ley. El gobierno de Cornejo defiende la no implementación del protocolo argumentando que aquí existe una guía propia que ha tomado las sugerencias de la Corte, según se afirma, y algunos aspectos exclusivos estrictamente provinciales no contemplados por la Corte. Pero la guía mendocina tampoco se conoce públicamente. Y con el uso de esa guía, volvió a decir Crescitelli ayer, en los últimos 2 años se han practicado 11 abortos legales en el sistema de salud del Estado. Siguiendo la postura del Ejecutivo comandado por Cornejo, es probable que tampoco se avance en el tratamiento de al menos un par de proyectos legislativos para la aplicación del protocolo que se van a reactivar tras la presión del debate que acaba de terminar en el Senado. Ahora bien, ¿qué dice el protocolo que sugirió la Corte y que Mendoza se niega a aplicar? Los puntos principales tienden a garantizar los derechos de la mujer, tales como que no se le requiera, escuche bien, no se le requiera en ningún caso autorización judicial ni denuncia policial y que la declaración jurada de la mujer sea el único requisito habilitante para el aborto. Que se garantice la información y la confidencialidad a la usuaria. Que se eviten los procedimientos administrativos o periodos de esperas que retrasen innecesariamente la atención y disminuyan la seguridad de las prácticas. Que se eliminen los requisitos que no están médicamente indicados, que se articulen mecanismos que permitan resolver los desacuerdos que pudieran existir entre el profesional interviniente, el médico, y la paciente respecto de la procedencia del aborto, que se disponga un adecuado sistema
que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia, que la objeción de conciencia sea manifestada en el momento de la implementación del protocolo o al inicio de las actividades en el establecimiento de salud correspondiente, que las instituciones obligadas cuenten con recursos humanos suficientes para garantizar de forma permanente el ejercicio de los derechos que la ley le confiere a las víctimas de violencia sexual, que se sancione a los profesionales que dificulten e impidan el acceso al aborto no punible, que en el ámbito nacional, como en los provinciales, como en Mendoza, se brinde a las víctimas de violencia sexual en forma inmediata y expeditiva la asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad física, psíquica, sexual y reproductiva, que se brinden tratamientos médicos preventivos para reducir riesgos específicos derivados de las violaciones en un ambiente cómodo y seguro, que otorgue privacidad, confianza por sobre todo, y evite reiteraciones innecesarias de la vivencia traumática, que se asegure la obtención y conservación de las pruebas vinculadas con el delito, que se asegure la asistencia psicológica inmediata y prolongada de la víctima y que se asegure asesoramiento legal del caso. En definitiva, para que quede claro, no se saben cuáles son las trabas que impiden a la provincia aplicar este protocolo. No hay razones, porque tampoco se aclara cuál es la guía propia que se dice se está aplicando en la provincia.